Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y miembro del movimiento misionero San Juan 23. En esta oportunidad vamos a hablar un poco el tema de lo que es la Inquisición. Vemos realmente cómo los hermanos separados atacan a la Iglesia Católica con el tema de la Inquisición y realmente pues ponen el dedo en la Iglesia, pero no son objetivos en juzgar y leer lo que realmente es la historia universal para saber la verdad de las cosas. La Inquisición se daba en los estados, ya sea católicos o sea protestantes. La Inquisición no juzgaba ateos, juzgaba bautizados en herejías o sospechas de herejías. Esto realmente desvirtúa las mentiras y calumnias que muchos protestantes hacen a la Santa Madre Iglesia Católica. Vamos a ver entonces que hay muchos que cuando quieren desprestigiar a la Iglesia Católica sacan a relucir el tema de la Inquisición. Para ellos la Inquisición fue algo poco menos que diabólico. Así ellos lo afirman señalando con el dedo a la Iglesia y queriendo hacer ver lo que realmente no sucedió y desconociendo lo que la historia universal nos cuenta acerca de lo que es la Inquisición. Los enemigos de la Iglesia crearon una leyenda negra que incluso muchísimos católicos la creen hoy en día. Por eso debemos aclarar las cosas ubicándonos en el tiempo en que actuó y no juzgar las cosas con ideas y mentalidad de este siglo XXI. Pues cometeríamos un tremendo error y también una tremenda injusticia. Una tremenda injusticia realmente decir las cosas que no son o decir las cosas de manera tergiversada. Entonces, ¿cómo lo haría realmente el que juzgará a Dios o a Moisés? Porque en el libro de la ley se mandaba apedrear a los adúlteros, como ocurre todavía hoy en algunos países árabes. Vayamos al siglo XII en Francia, los herejes eran considerados como enemigos del Estado, como si fueran terroristas y como tales eran juzgados. Se les quitaban los bienes, se les desterraba y en muchos casos se les mataba. Pero los reyes y los mismos jueces laicos cometían abusos y no daban garantías de honestidad. Por ello, algunos obispos de Francia, para evitar esos abusos, crearon un tribunal eclesiástico para determinar con más imparcialidad quiénes eran realmente herejes. La intención era pues evitar abusos o venganzas para apropiarse de sus bienes. En aquel tiempo la pena de muerte era algo normal y se creía que los herejes se lo merecían, pues se creía que iban a ir al infierno y lo peor de todo era que contagiaban a los demás de sus ideas para que ellos también fueran al infierno. Además, quebrantaba la unidad política y religiosa del país. En España, por ejemplo, esto era considerado especialmente grave, pues los veían como aliados de sus enemigos protestantes que incluso atacaban a España y a sus colonias con piratas. Evidentemente, se cometieron abusos y torturas para descubrir a los culpables, como hoy día todavía existen para descubrir a los delincuentes, terroristas o espías, aunque no se puede justificar. Eso mismo pasaba entonces. Las autoridades de la iglesia fueron culpables de confiar más en el poder de las armas que en el poder de Dios. Pero era el Estado, a través de sus servidores, quienes aplicaban las torturas o la pena de muerte y no la iglesia. Y esto no solo para los casos de herejía,
sino también para otros casos de brujería, hechicería, sodomía, incesto, sacrilegios, entre otros delitos. En el año 1231 comenzó la Inquisición Pontificia, cuando ya hacía muchos años que los reyes de Francia y Alemania quemaban a los herejes por su propia cuenta. El Papa encargó a los dominicos como inquisidores pontificios. Ellos determinaban quiénes eran herejes y los entregaban al poder civil para que los castigaran de acuerdo a las penas de entonces, si no se retractaban. Pero según todos los estudiosos, los tribunales de la Inquisición eran los más benignos de aquellos tiempos, produciendo un progreso beneficioso en la legislación penal. En España, por ejemplo, se plantó la Inquisición en el año 1478 y duró hasta el año 1812. En México y Perú se erigió en el año 1569 y se excluía de ella expresamente a los indios por ser nuevos en la fe. Terminó a partir del año 1813 gradualmente en los diferentes países. En los primeros 100 años, siglo XVI, en América Latina solo murieron 17 personas. Por otra parte, es triste decirlo, pero los herejes protestantes hicieron lo mismo o más con los católicos a partir del siglo XVI, según el gran literato español Marcelino Menéndez Pelayo en su Historia de los heterodoxos. En Inglaterra, muchos católicos murieron en manos de los anabaptistas y otros muchos más en la matanza de Enrique VIII y sucesores. Lo mismo pasó en Irlanda, que estuvo oprimida durante 3 siglos por los anglicanos ingleses y muchos murieron por defender su fe. Les impusieron sus propios sacerdotes y obispos y no podían los católicos acceder a cargos públicos si no juzgaban que la misa y la invocación a María eran cosas impías e idolátricas en el siglo XIX. Los católicos en Inglaterra no podían tampoco ocupar cargos públicos y solo en 1850 se establecieron los primeros obispos católicos en Inglaterra, cuando hacía muchos años que se había suprimido la Inquisición. En el año 1780, John Wesley y los metodistas persiguieron y mataron muchos católicos en Inglaterra. En el año 1698 se había dado una ley porque los sacerdotes católicos debían salir del país bajo pena de muerte. En Holanda, los calvinistas persiguieron a muerte a los católicos y destruyeron sus iglesias, imágenes. Calvino quemó el famoso médico español Miguel Servet. Zwingli murió luchando contra los católicos en Dinamarca, Noruega y Suecia. Se impuso a la fuerza el protestantismo. En el mismo Lutero aceptaba la pena de muerte como normal e incitó a los príncipes en la matanza de los campesinos en la llamada guerra Dios campesinos. La lucha de religión son un capítulo muy triste de la historia, pues muchos inocentes de ambos lados murieron y fueron torturados, pero a ambos lados hubo errores. Los principales protestantes de Alemania no tenían la Inquisición, pero ellos mismos hacían de inquisidores. Así es como nos cuenta la historia, esta historia de manera objetiva. Bendiciones para todos. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos a hacer otros videos que va a dar continuidad a este. Este es el primero, pero yo creo que vamos a hacer otros 3 o 4 videos para completar la historia de manera objetiva. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.